Vamos a comenzar con el acta de la sesión constitutiva que es a disposición de los señores y señoras diputados. La cuenta, la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Tiene la palabra. Gracias. Se han recibido los siguientes documentos. 2 documentos elaborados por la Biblioteca del Congreso Nacional: Cambios climáticos y efectos actuales y potenciales sobre los recursos hídricos en Chile, y definición de la seguridad del agua, la escasez, la sequía y otros conceptos relacionados. Oficio de la Secretaría de la Cámara, por el cual comunica que el diputado Jorge Brito será reemplazado de forma permanente por la diputada Catalina Pérez. Nota del jefe de la Bancada de Renovación Nacional, por el cual comunica que la diputada Camila Flores será reemplazada en la sesión de hoy por el diputado Hugo Rey. Se ha recibido un libro enviado por el Ministerio del Medio Ambiente, La Vía Medioambiental, Desafíos y Proyecciones para un Chile Futuro. Eso es todo sobre la cuenta. Gracias. La palabra, la señora y señora diputada. Temas varios. La palabra. La palabra. No. Nadie, entonces. Ahora vamos a entrar a la orden del día. La sesión tiene por objeto tratar los siguientes temas. La tabla. Recibir al director general de Aguas, sufragante en esta oportunidad, señor Miguel Silva, y quien se referirá a la situación de escasez hídrica de nuestro país y a la necesidad de contar con abastecimiento de agua por camiones aljibe en determinadas zonas. También tenemos la visita, la presencia, ¿cierto?, del director de la ONEMI, señor Ricardo Toro, quien expondrá sobre el abastecimiento de agua por vía de camiones aljibe en las zonas de escasez hídrica, su financiamiento y lugares en que se presta el servicio. Bien, vamos a comenzar entonces, como está en la tabla, ¿cierto?, en la orden del día, dándole la palabra a don Miguel Silva, ¿cierto?, don director sufragante de Aguas. Bienvenido, tiene la palabra. Gracias, presidente. Antes que nada, saludar a todos los diputados, ¿lo cierto?, de esta comisión y hacer algunas precisiones de manera tal de que en la presentación que vamos a hacer y que va a quedar en la comisión, hay una parte que yo la voy a omitir porque no teníamos idea de que se trataban 2 temas hoy día. Se trataba del tema de con ONEMI, ¿lo cierto?, el tema de los camiones de aljibe, y por lo cual nosotros habíamos trabajado también con la Dirección de Obra Hidráulica esa temática, pero para no ser repetitivo, yo esa parte me la voy a saltar. Y por otra parte, presidente, quiero hacerle entrega a usted como presidente del primer Atlas del Agua de Chile, elaborado por la Dirección General de Agua, la cual este organismo, ¿no es cierto?, va a hacer llegar a todos los a los otros 12 miembros de esta comisión a través de la abogada, ¿lo es cierto?, los próximos días. Ese soy. Para que no digan que me lo... Gracias. Yo soy testigo que era un regalo Ajá. que no era dádiva. Te pueden a preguntar por el libro, por el Atlas. Tiene la palabra, director. Ya, gracias. Gracias. Bueno, antes de ir al fondo del tema de lo que es la escasez hídrica, voy a dar primero unos lineamientos de lo que son las funciones principales de la Dirección General de Agua. Lo primero, lo cierto, es planificar el desarrollo de los recursos hídricos, aprobar proyectos de obras hidráulicas mayores y obras en cauces naturales, constituir los derechos de aprovechamiento y mantener y operar el Servicio Hidrométrico Nacional, elaborar y publicar la información y fiscalizar el uso de los recursos hídricos. Para el tema que nos ocupa, vamos a
Aló, ya. Para el tema que hoy día nos ocupa, vamos a hablar, ¿lo cierto?, en relación con la operación del Servicio Hidrométrico Nacional. Controla 2.500 estaciones que componen la red nacional. Las dos redes principales, fluidométricas y meteorológicas, con un total de 1.200 estaciones. Tiene un 70% con registros digitales y un 40% con transmisión en tiempo real, o sea, vía satélite. Los objetivos principales de esta red son satisfacer los requerimientos de caracterización de los recursos hídricos, demandas de derechos de agua, fiscalización, alerta de crecidas, sequías, calidad de agua, balances hídricos locales, etc. Todo esto sobre la base del programa de ampliación, modernización y mejora continua de las redes. La caracterización hidrológica de las cuencas en cuanto a sus recursos hídricos disponibles en condiciones de escasez se puede analizar desde dos puntos de vista. A. Comparación cualitativa con algunos valores referenciales como promedios, máximos, mínimos, año anterior, etc. Y comparación cuantitativa con valores estadísticos definidos, índices específicos estandarizados. El mapa político en que está dividido el país respecto a la situación hidrológica se divide en 4 macrozonas. Macrozona norte de la 15ª región a la 4ª, macrozona centro de la 5ª a la 7ª, macrozona sur de la 8ª a la 10ª y macrozona austral de la 11ª a la 12ª. Las estaciones por macrozona, las estaciones meteorológicas en este caso por primero, están ahí, ¿lo cierto?, graficadas. No voy a dar, ¿lo cierto?, todos los números respecto a las estaciones, pero son 683 estaciones meteorológicas a lo largo del país. Las estaciones fluidométricas, o sea, aquellos dispositivos que miden las escorrentías de los cursos superficiales, contienen 507 estaciones a lo largo del país. Ahí aparecen, ¿lo cierto?, con los puntos graficadas los lugares de estas estaciones. Tenemos también estaciones de niveles de pozos. Son 691 pozos que se miden, ¿lo cierto?, a lo largo del país. Norte, centro, sur y austral. Por otra parte, las estaciones de niveles de lagos y embalses son 68 las mediciones que se hacen a lo largo del país. Con los datos de la Red Hidrométrica Nacional de la DGA, se puede hacer una comparación cualitativa con algunos valores referenciales, promedios, máximos, mínimos, como decía, año anterior, para caracterizar la situación hidrológica de cada macrozona. En el caso de la macrozona norte, las situaciones al día de hoy, o en este mes, lo cierto que estamos pasando, este año presenta déficits en las lluvias altiplánicas variables que alcanzan hasta un 50% a diferencia del año anterior que presentó superávit. En las zonas bajas, medias y costeras prácticamente no ha habido precipitaciones, lo que es común en esta zona. Respecto a los caudales, desde la 15ª hasta la 3ª región, se mantienen cercanos o sobre sus promedios mensuales. En la 4ª región están bajo sus promedios, pero claramente por sobre sus mínimos. La situación de los embalses, los últimos 12 meses, los volúmenes se han mantenido sobre sus promedios y aún varios de ellos prácticamente están llenos y con un mayor almacenamiento que hace un año. Las aguas subterráneas en esta macrozona, en las regiones 15ª, primera y segunda, solo muestran una tendencia a la baja, la pampa del Tamarugal y la cuenca del río Loa. Un tema, lo cierto, que es histórico, o sea, los recursos subterráneos en la macrozona norte van a la baja.
En el resto de los acuíferos no se observa una tendencia definida. Hay ahí unos gráficos, ¿no es cierto?, en la cual se ven en cuanto a Chapiquiña, Conchi, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Ovalle, el porcentaje respecto al promedio. Los volúmenes embalsados, también los porcentajes respecto al promedio. El promedio es la línea amarilla que se ve en el gráfico. Y en cuanto a los caudales, también hay una línea amarilla respecto al promedio. La macrozona centro, las precipitaciones hacen ver que este año se presentan déficits en las regiones quinta y metropolitana, que no es extraño dada la baja pluviometría habitual de los primeros meses. En las regiones sexta y séptima, las lluvias presentan valores cercanos o muy superiores a los normales y a los del año pasado, aun cuando también sus promedios estadísticos son bajos. En cuanto a los caudales, están todos bajo sus promedios. En las regiones quinta y región metropolitana son menores que el año pasado, cuestión que se revierte en las regiones sexta y séptima. La situación de los embalses, los de regulación interanual, que son aquellos embalses, los sitios que duran más de un año, presentan volúmenes cercanos a sus promedios y todos sobre los valores del año pasado. El más deficitario es la laguna del Maule, con un 30% de su promedio del mes que, aun cuando ha mantenido una paulatina y lenta recuperación, necesita de a lo menos 3 a 4 años de inviernos con precipitaciones normales para alcanzar sus valores promedio. Las aguas subterráneas en esta macrozona, en general los niveles de los acuíferos han mantenido una cierta estabilidad sin tendencias definidas. También ahí en los gráficos se muestran, ¿no es cierto?, la situación de acuerdo a la línea amarilla, que es el promedio en porcentaje. Los caudales igual. La macrozona sur, las precipitaciones, con las últimas precipitaciones de marzo, la pluviometría mejoró notablemente y se tiene ahora un superávit generalizado, salvo Chillán, que tiene aún un déficit de un 27%. Los caudales de los ríos están todos próximos o sobre sus promedios. Respecto a los embalses, los de regulación interanual, Ralco y Lago Alaja, presentan situaciones distintas. Ralco mantiene un volumen por sobre su promedio. El Lago Laja, en cambio, se encuentra en una situación similar a la laguna del Maule, con un 30% de su promedio y necesita también de a lo menos 4 o 5 años de inviernos con precipitaciones normales para recuperar sus acumulaciones medias. En cuanto a las aguas subterráneas, en general los niveles de los acuíferos han mantenido una cierta estabilidad sin tendencias definidas. En los gráficos también se ven los promedios que dan cuenta, lo cierto, tanto en los valores embalsados, los caudales y las lluvias. La macrozona austral, las precipitaciones este año presentan un déficit general del orden del 20%. El caso de Aysén es muy distinto al año pasado, que a igual fecha presentaba un superávit del 100%. Para Magallanes la situación es similar a la del 2017. Los caudales están todos próximos o sobre sus promedios. Se ve en el gráfico también, lo cierto, lo que es las lluvias y los caudales en marzo de 2018, marzo de 2017. Situación de escasez hídrica. Aplicando la resolución de la Dirección General de Agua número 1674, que establece criterios para definir zonas de escasez hídrica y sobre la base de datos de la Red Hidrométrica Nacional de la DGA, se efectúa una evaluación cuantitativa comparando valores estadísticos actuales con índices específicos estandarizados, siguiendo una metodología de uso general en la hidrología actual. No los voy a cansar, ¿no es cierto?, con ecuaciones.
eso sí, que tanto la resolución que da cuenta de cómo se calculan estas escaseces, estos decretos de escasez, dan cuenta, ¿lo cierto?, también en este párrafo, cómo van calculándose a efectos de poder en forma acertada dar este decreto de escasez, muchas veces muy anheladas por algunas regiones, provincias o comunas, pero que si no cumplen con estos requisitos, si nosotros los hacemos pasar, es la Contraloría la que nos devuelve, porque nos estamos pasando a llevar, ¿lo cierto?, lo que nosotros escribimos en una resolución. De tal manera que en ese sentido hay que ser responsable para los efectos de la declaración de una zona de escasez, porque eso gatilla una serie de otros hechos, tanto para la ONEMI, tanto para el Ministerio del Interior. Más adelante se ve la resolución y a continuación, ¿lo cierto?, se da cuenta que era también lo que solicitaba la comisión, estimado presidente, los números de veces que han sido decretadas zonas de escasez desde el año 2008 al 2018 en todas las comunas que ahí se indican con los colores de una vez, más de 2 a 3 veces en amarillo, en color naranja 4 o 5 veces y en color un poco más claro más de 6 veces. Están todas las comunas, lo cierto, que han sido declaradas al menos una vez con decretos de escasez. En el gráfico ahí vemos las situaciones normales que van con color azul y que dan cuenta, lo cierto, de que en ella no se vislumbra por el momento una situación de escasez. Posteriormente, hay un solo sector que tiene una condición de sequía solo para caudales, que es el sector amarillo, que es el chiquitito en el sector de la región metropolitana, sector oriente. Y en rojo se da, lo cierto, todos los sectores que están hoy día declarados, lo cierto, con decretos de escasez vigentes. ¿Qué significa el amarillo? El amarillo, lo cierto, están las condiciones para ser declaradas zonas de escasez. Y las declaraciones de zonas de escasez son dadas, lo cierto, a petición de la autoridad regional, provincial o comunal. Los actuales decretos de escasez vigentes. Tenemos en la zona metropolitana el decreto número 115, que expira en el 25 de abril del 2018 y que se refiere a las comunas de San Pedro, Alhué, Curacaví y Melipilla. Tengo entendido que hoy día ya están pidiendo el decreto de escasez que continúe porque la situación así lo ameritaría. Eso lo analiza la Dirección General de Agua y ve si no prolonga, decreta nuevamente en la zona como zona de escasez. Coquimbo tiene prácticamente toda la región. Todas las comunas de la región de Coquimbo están declaradas zonas de escasez. El Maule también tiene una gran cantidad de comunas declaradas a través de la resolución del decreto número 143, que dura hasta junio del 2018, al menos, lo cierto, unas 18 comunas. Valparaíso también está en la misma situación. Prácticamente toda la región de Valparaíso tiene declaración de escasez. Todas, lo cierto, o sea, una expira el decreto en agosto,
la otra en julio, la otra 3 en julio. En total, son 61 comunas, equivalente a 72.542 kilómetros cuadrados, que están hoy día declarados zona de escasez hídrica y que equivale también al 9% de la superficie del país. Tenemos al mes de marzo un primer pronóstico oficial de la Dirección Meteorológica de Chile para el trimestre marzo, abril y mayo del 2018 en cómo va a ser el comportamiento respecto a las precipitaciones para marzo, abril y mayo. Los entendidos hacen ver, ¿no es cierto?, que en estos 3 meses no se puede predecir lo que va a pasar en el año, si vamos a tener corriente del niño o de la niña. De tal manera de que esto lo hacen ver ellos mismos, de que es un pronóstico, si se quiere, ¿no es cierto?, de muy poca probabilidad que pueda pasar. Están los sectores sobre lo normal, que equivale a toda la parte norte del país, el rango normal, que es la costa y valles de la mayor parte de la región de Coquimbo, al igual que la región de Aysén, y el bajo lo normal, gran parte de las ciudades y valles entre la región de Valparaíso y la región de los lagos. Ese es el primer informe que da la Dirección Meteorológica respecto a un pronóstico. No sé, Javier, ¿cuándo viene el próximo pronóstico que podría ser un poco más acertado? Javier Narbona es nuestro jefe de la División de Hidrología de la Dirección General de Agua. Bueno, la Dirección Meteorológica y va actualizando este pronóstico sobre la base de la temperatura de la superficie del mar, en lo que se conoce como el fenómeno del Niño. Ahora, la verdad es que tiene bastante incertidumbre el pronóstico que se hace en estos meses, entre marzo y abril, contiene mucha incertidumbre. Entonces, pero eso es el pronóstico que hay, es lo que se puede hacer. Y eso es lo que están anunciando por ahora, y es lo más que eso no se puede saber. Presidente. Al final. Presidente, he concluido con la exposición. Estamos Ah, ya. entonces, a la orden. Entonces, si me permite, presidente, hacerle una consulta. Diputado Castro estaba solicitando gracias, de antemano presidente. la palabra ya. Muchas gracias, presidente. A veces tengo suerte. Oiga, Gracias. la consulta es la siguiente. Nosotros vimos una serie de estaciones destinadas, qué sé yo, a medir la cantidad de lluvia, etcétera. ¿Esas estaciones también miden la cantidad de humedad presente en el ambiente o solamente la pluviosidad? También se mide la humedad, no en todas, pero sí, se mide la humedad ambiente. Y en ese mismo sentido, ¿existen datos para nosotros saber si es que ha subido o aumentado? Explico por qué. Porque hay mucha camanchaca, hay muchos lugares donde sí se ocupa el agua y por lo tanto para mí es de interés saber si es que eso ha aumentado o ha disminuido también. En zonas donde no son lluviosas, por ejemplo, yo vengo de Antofagasta, en las zonas norte, claro, no vemos que hay un cambio mayor porque hay muy poca lluvia, que prácticamente no existe, pero sí existen y aprovechamientos de humedad. Esa es la consulta, gracias. Sugerencia, yo pediría hacer todas las preguntas para que después nos respondan, haya un orden, ¿qué les parece? Perfecto. Diputado Garín, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a nuestro invitado, por supuesto. Y comentar, presidente, que el marco jurídico que hemos observado descrito es la resolución de la DGA número 1674, entiendo, del 2012. Mi consulta es la siguiente, presidente. Dicha resolución utiliza dos conceptos, que es escasez hídrica y sequía. Mi impresión es que estos dos conceptos, si bien son útiles para configurar políticas públicas sobre escasez hídrica y sequía, no comprenden un tercer fenómeno que me parece se está configurando en varios lugares de Chile, que es la sobreexplotación del recurso hídrico.
Sí, es decir, en base a este derecho a la propiedad que se establece desde el Código de Aguas, ¿verdad? Se sobreexplota el recurso hídrico, podemos ir a la raíz de ese asunto, ¿verdad? Después en el Código de Agua, y se sobreexplota al menos de 3 maneras distintas. En el norte, a través de las mineras, sí que tienen un gran consumo de agua. En la zona central, por la industria porcina, si lo que es AgroSuper en la zona de Melipilla, por ejemplo. Y en la zona sur por el monocultivo de pino y eucalipto. Entonces mi pregunta es, presidente, si acaso en el horizonte próximo de estos 4 años, la DGA tiene pensado algún tipo de resolución o algún instrumento que pueda guiar las políticas públicas en materia de sobreexplotación de recurso hídrico y no solo en materia de sequía y escasez hídrica. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. La palabra, ¿algún diputado o diputada? ¿Alguna pregunta? Diputado, tiene la palabra. Muy buenas tardes. Diputado Fonsalí. Dentro del informe que ustedes están presentando, me gustaría me pudieran determinar algunos datos. Hoy día, ¿cuánto constituye el agua superficial que tenemos para riego o para uso? ¿Y cuánto es lo que se dispone de agua subterránea? ¿Ya? O sea, ¿cuál es la relación? Cuando yo estudiaba en la universidad era 60-40, hoy día no sé cuál es esa relación, ¿ya? Y por eso me gustaría determinar ese dato. Por otro lado, cuando hablan de la situación de las cuencas en la región de Coquimbo, no sé si pueden poner la situación de las cuencas. Me gustaría aclarar un concepto. En la macro zona norte. No, más adelante, más adelante. Cuando hablan de las precipitaciones, cuencas, embalses. Ahí. Cuando habla de las aguas subterráneas, dice que existirían problemas en Arica, en Iquique, en Antofagasta. Y en el resto de los acuíferos no se observa una tendencia definida. Me gustaría que me determinaran más ese concepto porque no lo conozco. ¿Qué significa que se observa una tendencia definida en las cuencas? Generalmente, ¿no es cierto? No se observa, dice, una tendencia definida. Me gustaría aclararlo. Si no está, perdón, presidente, ¿puedo? Sí, hagamos o- un... o va a pedir otro? Pensaba eso yo, pero... No, yo estoy listo, presidente. Esperemos las preguntas. Está solicitando la palabra la diputada Hernández. Tiene la palabra, diputada. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, saludar a nuestras visitas. Quiero plantear una inquietud, y es que la DGA, de acuerdo a mi percepción, se caracteriza por tener muy poca gente en su organismo y más bien hacer una especie de vigilancia y administración de los permisos de agua y ese tipo de cosas. Sin embargo, y dentro del ministerio, depende del Ministerio de Obras Públicas y del subsecretario. Por otro lado está la Subsecretaría de Obras Públicas en general, donde está la Dirección de Obras Hidráulicas, pero yo no observo como Estado un lugar donde se haga planificación de los recursos hídricos, porque pareciera ser que nosotros dependiéramos solamente de lo que nos viene de Diosito, de alguna manera. Entonces, mi pregunta es si existe en el ministerio alguna política que apunte a otras cosas, políticas públicas como reutilización, recirculación, desalación, riego inteligente y etcétera, etcétera. Esa es mi pregunta, gracias. Gracias, diputada. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces le doy la palabra nuevamente para responder las preguntas del diputado Castro, Garín, Fonsalía y la diputada Hernández. Tiene la palabra. El micrófono, por favor. Ahí. Al tema sobre la sobreexplotación de los recursos. ¿Ya? Nosotros tenemos como herramienta la fiscalización. Fiscalización que, como bien ha dicho la diputada Hernando, tenemos 15 fiscalizadores a lo largo del país. Es uno por región. De tal manera que entenderán que
dicha fiscalización es más que insuficiente. Se requieren mayores, ¿no es cierto?, recursos humanos para eso. Segundo, tenemos también entendido de que si se hace una fiscalización y se comprueba de que hay una sobreexplotación, y cuando se habla de sobreexplotación es porque sencillamente se están extrayendo más agua que los derechos de aprovechamiento que tiene el usuario, entra, ¿no es cierto?, en una etapa ya que incluso es judicial. O sea, todos los antecedentes se ponen en manos del Ministerio Público y esto se considera, por el juez, no por nosotros, hurto. Ya la persona que saca más agua, la que tiene, ¿no es cierto?, como derecho, es hurto. De tal manera de que nosotros damos, ¿no es cierto?, todos estos antecedentes al Ministerio Público y también imponemos multas a través también de los juzgados. Eso es lo que podría decir a lo primero. En el tema de las tendencias, yo no sé, justamente en el mapa, en el atlas, hay unas partes, ¿no es cierto?, donde está súper claro, ¿no es cierto?, esa parte de lo que son las tendencias. ¿Existen algunos condenados por hurto hasta este momento? Muy buena pregunta. La verdad es que nosotros lo que nos queda a nosotros es entregar los antecedentes. Es la justicia la que hace justicia, no la DGA. ¿Ya? ¿Me pasa interrupción? ¿Cuántas veces ha concurrido la DGA a denunciar sobre explotación de recursos hídricos? A lo largo del país, en varias ocasiones, hemos sido parte incluso. O sea, nosotros, a petición de los jueces... Micrófono, por favor. Ahí está. Perdone, presidente, no le pedí la palabra. Sí, Varias veces la Dirección General de Agua, a petición de los jueces, va y se hace parte en este tipo de expediente, por hurto, ¿ya?, de fiscalización. Pero tiene que ver mucho con el tribunal. Muchas veces los tribunales deciden, incluso a veces sin un informe técnico de la Dirección General de Agua. Pero eso ya es el resorte del organismo, ¿no es cierto?, judicial. Gracias. No se había hecho nada. Sí, su nombre, por favor, por el... Adrián Lillo, jefe de la División de Estudio y Planificación de la Dirección General de Aguas. Con respecto a la fiscalización, la Dirección General de Aguas publica en la página web mensualmente cuáles son las denuncias por fiscalización y el proceso actual en que está cada una de esos denunciantes. Eso es público y es parte del proceso y de la obligación de la DGA de cerrar el proceso de fiscalización. ¿Okay? Y lo segundo, respecto a la información de... Chile, el Atlas del Agua hace un resumen completo de la información tanto de la red de monitoreo de DGA, así como respecto a los derechos de agua y el nivel de otorgamiento de los distintos acuíferos del país. Pero además de eso, nosotros llevamos trabajando y durante este presente año vamos a publicar la primera parte de la actualización del balance hídrico nacional, dado que la versión anterior es data de 1987 y estamos actualizando los últimos 30 años de estadísticas. Y eso, la primera parte se publica este año y el proceso completo termina durante el año 2019. Lo mismo, estamos haciendo una actualización próxima a publicar respecto al uso actual de recursos hídricos en Chile para poder actualizar algunos gráficos que ya han sido publicados para tener valores claros de cuál es el porcentaje de agua que se ocupa por los distintos sectores usuarios de agua a nivel país y por región. Gracias. Faltan 3 preguntas del diputado Castro. No está respondida, falta la última parte, ¿cierto? Del diputado Fuenzalía y del diputado Hernández. Al parecer no existen en el fondo tendencias o gráficos que hablen acerca de la humedad en zonas más desiertas por parte de las estaciones. ¿No existen esos parámetros? No, no existe. El micrófono, por favor. Lo había apretado, pero... Sí. No existe, no tenemos actualmente una cuestión que no es difícil hacer, pero
para poder responder derechamente la pregunta, no, ni menos tengo aquí esa información. Pero no obstante eso, sí, podríamos ver si me manda o nos indica qué zona, Es que en zonas desérticas, a ver, podría quedar como no un oficio, pero sí como pedirle a la DGAC, claro, pedir cómo ha ido variando eso. De acuerdo. Y con respecto a la tendencia, en verdad lo que quiere decir esto, allá se piden los pozos cada 2 meses o cada 3 meses. Entonces, hay una serie de puntitos que van marcando el nivel del acuífero en el momento de la medición. Ahora, suben, bajan algunos, pero cuando dice no hay tendencia definida, es que en verdad se mantiene más o menos con oscilaciones, eso es lo que quiere decir. No es que esté plano absolutamente horizontal sin que se mueva el nivel del acuífero, sino que ha tenido altos y bajos, pero la tendencia en general no está definida, no se puede decir. Se refiere a eso, más bien. Sí, como... ¿Y ustedes tienen más o menos un detalle de cómo están los acuíferos a nivel nacional? Medio, bajo, o sea, de los distintos acuíferos. Me interesan sobre todo los de la zona norte. ¿Ah? Yo creo que al diputado Núñez también le interesan los de la zona norte, que son los más complicados. ¿Ustedes tienen un detalle de esa información para poder solicitárselo? Nosotros tenemos una estadística de control de niveles y lo que hay que hacer ahí es llevarlos a los respectivos acuíferos y hacer un consolidado con respecto al acuífero mismo, y ver que el nivel de este pozo está dentro del mismo acuífero en concordancia con este otro, por ejemplo. Eso es un trabajo que hay que hacer. Pero no lo tienen hecho. Yo no sé si la gente de la visión de estudio lo tiene. En parte el trabajo está hecho, o sea, creo que al revisar el Atlas del Agua, tenemos por un lado, por cada región, la información de acuífero y con respecto a los derechos otorgados y respecto a la recarga. Ahí podría determinar el grado de sobreotorgamiento. Este mismo, exactamente. El día lunes. El micrófono, por favor. Presidente. Sí. Como dije al principio, el día lunes va a estar en el Congreso los Atlas para el resto de los integrantes. Lunes. El próximo lunes. ¿Qué lunes, digo yo? Este lunes que viene. Bien, falta responder la pregunta de la diputada Hernando. ¿Te puedes repetir la pregunta? Ya. Quiero saber si el ministerio, como ministerio, tiene políticas públicas que apunten no solo a depender del agua que nos llega porque la naturaleza obra de cierta manera, sino que recirculación, reutilización, riego inteligente y etcétera. Efectivamente, el ministerio se ha preocupado de este tema. Es un tema que no solamente atañe al Ministerio de las Públicas, sino que también atañe al Ministerio de Agricultura. El tema de la tecnificación del riego, que debiera, ¿no es cierto?, estar a la cabeza ahí el Ministerio de Agricultura a efectos de promover, entregar recursos, ¿no es cierto?, a aquellos que necesitan hacer una tecnificación de riego, se pueden hacer a través de el Ministerio de Agricultura. La dirección, el Ministerio de las Públicas también, no necesariamente a través de la Dirección General de Aguas, pero sí vía la Subsecretaría y sus direcciones y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, están viendo el otro tema que es la desalación de agua de mar, como una manera, más que nada, ¿lo cierto?, de ir en ayuda de la escasez de recursos hídricos potables, ¿lo cierto?, para algunas comunas y provincias. Ese es un tema que está también trabajándose. Eso es como política. Pero otro tipo, ¿lo cierto?, por ejemplo, el reuso del agua se ve más que nada en las mineras. Nosotros tenemos entendido de que las mineras, el uso que se le da al agua es se va reutilizando la misma agua que extraen, ¿lo cierto?, para sus diferentes etapas de la explotación. Y también, no es menor también el hecho de que la agricultura
se ha tomado también en serio, dado de la escasez de recursos y que esta escasez ya vino para instalarse, el hecho de que la sobreexplotación de los recursos, pero yo cuando ya hablo de la sobreexplotación es los derechos de aprovechamiento se entregan con un 80% de seguridad de riego. Eso significa, lo cierto, de que si se va más allá de ese porcentaje, se está ocupando esa seguridad de riego. Vemos en muchas partes del país, sobre todo donde hay recursos embalsados interanuales, que se ocupan, ¿no es cierto?, esas seguridades de riego, ocupando mayores superficies regadas. E incluso los gobiernos, y hablo de todos los gobiernos, incentivan el seguir aumentando las áreas de riego sin tener en cuenta el agua que existe en el sector. De tal manera que eso hay que también planificarlo, hay que controlarlo. Yo trabajé mucho tiempo, como sabe, diputada, en la región de Tarapacá, y yo me daba cuenta cómo se incentivaba la mayor explotación de las aguas en un único recurso que existe en esa zona, que es la Pampa del Tamarugal. O sea, no hay más agua que esa que tiene ese acuífero. Y sin embargo, el Ministerio de Bienes Nacionales vendía más terrenos para más agricultura. Entonces lo que estábamos incentivando era hacer mayores pozos y mayor extracción. Eso yo creo que es una política ya más que de Estado, ¿no es cierto?, para los efectos de no incentivar ese tipo de práctica, que lo que hace es ir consumiendo lo poco y nada de recursos disponibles. Gracias. El diputado Castro te quería hacer otra pregunta. Sí, una consulta. ¿Existen estadísticas con respecto al cambio del nivel de calidad de los acuíferos en cuanto a metales en las zonas desérticas o sobreexplotadas? Porque son acuíferos milenarios. Había un parámetro controlado a través del tiempo. La contaminación de los acuíferos tiene que ver con la sobreexplotación de ellos. O sea, tenemos el caso del acuífero Azapa, que por estar sobreexplotado en estos momentos tiene componentes metálicos y no metálicos en la extracción de esas aguas. Hay que entrar ya a tratar esas aguas ya para eliminar ese tipo de elementos. De tal manera de que vamos a estar siempre en ese escenario, ¿no es cierto?, si de las aguas, ¿no es cierto?, que se extraen subterráneas, las extraemos sobreexplotando. O sea, no hay otra manera, ¿no es cierto?, que en los casos que dice usted de contaminación, que tratar las aguas. En el caso, por ejemplo, de la Pampa del Tamarugal, ya tenemos, en el caso de la Pampa del Tamarugal, ya tenemos pozos que se están tratando las aguas por tratamiento, ¿no es cierto?, de osmosis inversa, a efectos de quitarle metales pesados, producto de la sobreexplotación de esos pozos que son para el agua potable de Iquique. Director, yo entiendo eso, pero ¿existe alguna línea base? ¿Existen en el fondo parámetros que uno pueda comparar con el tiempo para saber cómo se han ido comportando estas aguas, para saber el real impacto que tiene esa misma sobreexplotación? Todos entendemos que quizás puede obviamente variar la calidad del agua, pero parámetros para ver cómo se han comportado a través de las distintas tiempos y explotaciones o no explotaciones. ¿Me explico? Las empresas sanitarias entregan estas muestras, ¿no es cierto?, y hacen estas mediciones. Incluso quien también supervisa de que ellas se cumplan son la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Ellos son los que, ¿no es cierto?, supervisan a las sanitarias de que se cumplan con la calidad de las aguas que se están extrayendo. Y
La Dirección General de Agua está haciendo algunos monitoreos, hay que decirlo, con los escasos recursos en los pozos de agua potable rural. Tema no menor, ¿no es cierto?, de que hay que ver, nadie se preocupa de cuál es la calidad del agua que se está extrayendo para las aguas potables rurales. La Dirección General de Agua está haciendo, ¿no es cierto?, está tomando muestras y está colocando los resultados en manos de la Dirección de Obras Hidráulicas, quienes ya, ¿lo cierto?, incluso han hecho cambios de pozos en algunas partes donde estaba muy sobreexplotado el recurso. Bien, la última pregunta a la diputada Hernández para escuchar a nuestro próximo invitado. Presidente, hace un año aproximadamente, si no me equivoco, el Ministerio informó que estaba haciendo un estudio de cuencas en todo el país, para lo cual se habían contratado consultorías. A mí me gustaría pedir que se tomara el acuerdo de solicitar al Ministerio si tiene un estudio actualizado de cuencas. Hay una propuesta, un acuerdo y estarían... ¿Se aprueba? Gracias. Estaríamos terminando la exposición de don Miguel Silva y a continuación estaría el director de ONEMI, don Ricardo Toro. Tiene la palabra don Ricardo. Buenas tardes, señor presidente. Bienvenido. Buenas tardes, señoras diputadas, diputados. Bueno, nosotros como ONEMI hemos sido invitados a esta comisión para exponer cuál es el rol que jugamos nosotros dentro de este déficit hídrico, que claramente es un problema estructural por el tiempo que se prolonga en el tiempo. Pero que y parte de la solución ha sido a través de lo que voy a explicar ahora lo más gráficamente posible y para dejar claro esa situación. El déficit hídrico es lo que ONEMI valida y gestiona la solicitud de los recursos que se solicitan desde las comunas con la FIBE, que es la ficha básica de emergencia, para cubrir el déficit hídrico y se solicita al Ministerio del Interior. Y aquí existen dos vías para transferir dichos recursos. Una, que para el caso de la contratación de los camiones aljibe, se entrega directamente a las regiones o provincias que lo solicitan, y para el caso de la adquisición de elementos, que hablamos de estanques y planzas que normalmente complementan esto, a ONEMI, que la gestiona el traslado directamente a quien los solicitó. Existen desde el año 2016 esto se regularizó muy bien, porque antes habían otras formas de poder requerir estos elementos. Y el documento que respalda la solicitud de emergencia para la variable déficit hídrico, que es el oficio número 18087 de la fecha 18 de agosto del 2016 de la Subsecretaría del Interior. Y aquí me gustaría dejar claro que lo que se habló por parte de la Dirección General de Agua es la primera de ellas, que es la declaración de zona de escasez hídrica por la Dirección General de Agua del Ministerio de Obras Públicas. Pero también existe la posibilidad de entregar este abastecimiento a través de camiones aljibe, validando lo que solicitan las comunas a través de la declaración de emergencia agrícola como ausencia del déficit hídrico por el Ministerio de Agricultura, la declaración de zona catástrofe por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública cuando ocurre una catástrofe, y esto también es bastante usado, que es el informe de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, que acredite la falta de recursos en un sector o sistema de APR, producto del déficit de precipitaciones. Entonces, esto en caso que no es posible determinar que existe una emergencia asociada a estos déficits hídricos, se debe solicitar por otra vía que no sea la de ONEMI. Y por eso que ustedes van a ver que a partir del 2016 hay una reducción de los montos que se estaban empleando en esta actividad. Por eso que aquí tenemos un cuadro de los recursos solamente entregados por ONEMI en las distintas instancias que se le colocó el 2014 sobre los en servicio, que es decir, camiones aljibe, sobre los 22.000 millones de pesos y 930 millones en elementos. El 2015, 34.000 millones de pesos y 950 millones en alimentos. Y cuando sale este decreto, ya ustedes pueden visualizar claramente que empieza una baja de 28.000 millones de pesos el 2016,
y 681 en elementos y 26.000 el 2017 y 468 en elementos. Claramente es una gran cantidad de plata que a veces uno se pregunta si esto podría haber sido también utilizado para soluciones estructurales. Pero la verdad es que también viene la pregunta de decir, bueno, ¿cuándo suspendemos la entrega de camiones de aljibe para poder hacer la solución estructural? Entonces, una cosa lleva a la otra, pero son grandes cantidades que, a juicio de ONEMI, suscrito, hace como lógico que se busque a futuro unas soluciones estructurales a situaciones que se están solucionando a través de los camiones de aljibe o de los APR que nosotros contamos. Aquí tenemos una suma de los dos elementos por regiones, que voy a leer las cifras totales, de 23.000 millones el 2014, de 35.000 millones el 2015, que fue el año máximo, el 2016 28.000 millones y el 2017 27.000 millones sobre esas cifras. Cantidades no menores, como digo, y que por cada una de las regiones. Para hacerlo más gráfico, de recursos de emergencia tramitados por ONEMI, podemos ver ahí los años 2014 en azul, el 2015 en rojo, el 2016 en verde y el 2017 en morado. Las comunas las regiones que están más arriba es por la cantidad de comunas que tienen. A veces es paradójico que Biobío, Araucanía tenga sequía, donde por siempre ha llovido mucho, pero ahí queda de manifiesto, y esto también es un punto a considerar, de que este déficit hídrico también se debe a otra problemática que no solamente es a la escasez de precipitaciones. Entonces es una vía de poder solucionar problemas que lo hacen estructurales claramente. Dentro de eso voy a mostrar un cuadro de la escasez vigente a febrero de 2018, en la que nosotros con la primera vía, que es de las 61 comunas que indicó la Dirección de Agua, nosotros le entregamos por déficit hídrico a 49 comunas, y el total de comunas que reciben recursos de emergencia, considerando los otros tres medios que también expliqué fuera de eso, son 179. Y voy a, para hacerlo más gráfico, pasar, porque cada uno de ustedes representan un déficit de las regiones, de la región de Coquimbo, con las provincias y las comunas a las cuales se entregan, la región de Valparaíso, de igual, prácticamente toda la región completa y con las comunas que ellos indican, la región metropolitana, en que se determinan dos provincias fundamentalmente, la región de O'Higgins, la región del Maule, en que tienen las 4 provincias con situaciones de déficit hídrico, la región de Biobío, que es la que tiene más comunas involucradas, la región de la Araucanía, que también lleva también una gran cantidad de comunas que tienen esta situación, la región de los ríos, que también hay, llueve bastante, pero también hay sequía, la región de los lagos, de déficit hídrico, perdón, y hasta ahí llega la situación. ¿Ah? Sí, desde el 2017 todo esto antecedente. Entonces, lo que yo quiero hacer un resumen solamente ante las preguntas, que nosotros somos parte de la solución, no solamente nosotros tenemos que validar lo que las comunas, a través de, como dije, la FIBE, ellos solicitan, encuadrándose en estos 3 o 4 documentos que leímos, para que nosotros podamos validar y justificar que se empleen camiones de aljibe o se le entreguen estanques o planzas para la solución, especialmente con APR, que es la otra vía de solución. Eso es terminado. Aysén no sale ahí, en escasez de agua. Durante el 2017 no se... Lo que pasa, si me permite, que yo vivo toda la vida ahí, ríos secos allá en mi tierra. Sector de Lago Polo, se seca el río del desagüe, sector del camino para Ibáñez, sector de Cerro Huemules. Los ríos están secos en esta época y no salen
¿O tiene puede que que no. sacarse el backer para Permiso, que- señor presidente. No, yo estoy aquí, por eso que le dije que habían 49 de las 61 comunas. No todas las comunas solicitan la solución por esta vía. Nosotros estamos aquí entregando los antecedentes de las comunas que solicitan y que nosotros les damos solución a través de los camiones de aljibe encuadrándose en estos documentos que yo leí. Lo más probable es que Aysén no esté solicitando la solución, no más probable, no la solicita a través de ONEMI. Eso no quiere decir que no haya déficit hídrico, sino que aquí estamos explicando lo que nosotros abastecemos a aquellas que nos solicitan por cualquiera de estas vías, que son 49 por déficit hídrico y 179 ocupando las 4 documentos que autorizan esta solución. Claro. Eso es la exposición, sí. Terminado, señor Bien, presidente. gracias. Sí. Está. Gracias. Señor presidente, yo creo que es un tema sistémico, correcto. quizás lo que vamos a hablar. Perdón. No, que considero que quizás es un poco sistémico lo que vamos a hablar, quizás hay algunas respuestas que a partir Sí, de la yo creo que presentación sería de NEMI conveniente. es conveniente que permanezca el director, por favor. Bien, la palabra, voy a ofrecer la palabra a los diputados y diputadas. Tiene la palabra el diputado Garín. Gracias, presidente. Saludar a nuestro invitado por su intermedio. Todos colocamos una cara de bastante sorpresa cuando vimos que se gastan más de 26.000 millones de pesos y un poquito más si sumamos los elementos, ¿verdad? 27.000, 28.000 millones de pesos en camiones de aljibe. Quiero hacer unas preguntas respecto de eso, si es que usted está en condiciones de responderla. Primero, ¿quién contrata los camiones de aljibe? Segundo, ¿cuántas empresas proveen en Chile el servicio de camiones de aljibe? Tercero, ¿es un mercado competitivo a su juicio ese? Cuarto, ¿puede haber algún indicio de colusión en el mercado de camiones de aljibe? Gracias, presidente. Gracias, diputado Garín. El diputado tiene la palabra. Diputado Álvarez. Gracias, Tiene la presidente. A través suyo, quizás la consulta al director general de Agua o al caso puntual de ONEMI, no sé quién puede ser más pertinente, pero viendo, claro, las inversiones que hacen en este tema para provisionar de agua a las comunidades que se ven muchas veces con esa escasez. Nosotros podemos ver la región de la Araucanía, como bien decía, llueve mucho, pero nosotros en los meses ya de diciembre, enero y febrero son muchas las localidades que no tienen agua y que es muy necesario la provisión de agua vía estos camiones aljibes. Pero por otro lado, cuando se hacen estas licitaciones muchas veces para los pozos profundos, estas licitaciones de pozos profundos para extracción de agua, históricamente, no sé, eran a 50, 60 metros. Y hoy en día sabemos que las napas de agua han ido cada vez bajando y bajando. Pero entiendo que esa inversión se hace porque hay que provisionar de agua a la gente. Pero esto ya nosotros vemos que esta es una tendencia y que va en crecimiento y que no hay vuelta atrás. La pregunta es por qué cuando se hacen estas licitaciones son bastante rígidas. Y en el caso puntual muchas veces se hacen estas excavaciones, el sondaje, se llega a los 60 metros y no hay agua. Y muchas veces uno entiende que se pudiese, ya está hecho el trabajo de ingeniería hacia abajo, quizás extender 20, 30 metros más, puede llegar el agua y darle solución a esa comunidad. Pero las licitaciones son bastante rígidas y para poder continuar la perforación se requiere un suplemento por la empresa que ha adjudicado. Pero ahí hay limitaciones, ¿no es cierto?, que no permiten que la empresa pueda continuar, ¿no es cierto?, la excavación y de esa forma tener y llegar a la tan deseada agua. La pregunta es por qué las licitaciones para este tipo de extracción de agua son tan rígidas y por qué, entendiendo que esta es una situación que va en aumento, no se permite un margen de flexibilidad de manera tal que esa misma cantidad, muchas veces millones, lo pudiéramos generar en permitir que las empresas que están desarrollando el sondaje puedan seguir y continuar en ese lugar, porque muchas veces encontramos en mi región de la Araucanía muchos lugares que están donde se hizo el sondaje, se hizo la excavación, no hay agua y quizás perforando 20 metros más podemos llegar a la tan deseada agua.
Gracias, presidente. Gracias, diputado Álvarez. Tiene la palabra el diputado Fonsalve. Muchas gracias, presidente. Quería complementar un poco la consulta que hace el diputado Garín. Yo sé que se hacen las licitaciones para lo que es la provisión, ¿no es cierto?, de los camiones aljibe. Estas licitaciones son licitaciones privadas, son licitaciones públicas, las hace la ONEMI, las hace el gobierno regional. Si son licitaciones, cómo se hace el concurso y en base a qué, ¿ya? Y cómo se determina un poco esta competencia que debería darse entre quienes prestan el servicio, porque entiendo que cuando usted presenta la estadística o los números, habla de servicios, supongo que los servicios se refieren a los camiones aljibe solamente, ¿ya? Y los insumos, el detalle ese de los... Entonces me gustaría saber quién hace la licitación, cómo se hace, si es licitación privada, cerrada, si es una licitación pública, y qué tipo, y en base a qué monto ustedes van determinando esas licitaciones. Muchas gracias, presidente. Gracias. ¿Hay otra pregunta? ¿Algún diputado o diputada? Diputada Hernández, tiene la palabra. Bueno, a pesar de que Antofagasta no aparece dentro de los mapas y tampoco hemos requerido camiones aljibe salvo situaciones de emergencia, a mí me parece que es aberrante que en mi ciudad se riegue el pasto con agua potable. Y también me parece aberrante que de todo el agua que circula en la ciudad se bote el 90% apenas colándola, sin más que un pretratamiento al mar. Entonces, así como existe la posibilidad de reutilización, y voy a volver sobre el tema, ¿por qué en estas regiones no se está pensando también en otros sistemas, más que estar gastando dinero en camiones aljibe? O sea, hemos tratado acá de poner algunos temas, ha sido difícil modificar la Ley General de Urbanismo y Construcción, pero por ejemplo no se nos permite a nosotros legislar sobre el cambio en la ley y pedir que todos los edificios o nuevas construcciones habitacionales, ya sea sociales o incluso las privadas, tengan un reciclado de aguas grises. O que de alguna manera el agua esté más disponible en cantidad. Y quisiera saber de qué manera, como ministerio, ustedes pueden influir para que otros ministerios hagan las modificaciones que sean necesarias para ir introduciendo este tipo de cambios. Gracias. Gracias, diputada. ¿Ninguna pregunta más? El diputado... Sí, yo voy a aprovechar que sigue el director acá, es con respecto a un tema con respecto al decreto 90, que es un decreto que al parecer ustedes lo manejan, el decreto 90 de agua. Hoy en día hace las tablas que están presentes en ese decreto para pensar en los emisarios. ¿Hace cuánto tiempo que no se han actualizado, número uno? Si es que pueden después mandar la respuesta, no es necesario que me la den ahora. Y lo siguiente es que si esas tablas consideran las distintas realidades que hay en esos emisarios. Ejemplo, corriente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Eso, gracias. Bien, entonces le damos la palabra al director don Ricardo Toro a las preguntas y después a don Miguel Silva. Tiene la palabra. Ahí está. Ahí está. Permiso, señor presidente. Bueno, la pregunta, yo quiero, con respecto a la contratación de las empresas que tienen camiones de aljibe y la cantidad que estas tienen, yo quiero aclarar que lo que nosotros hacemos como NEMI son validar que la contratación que se hace sea por alguna de las 4 motivos que yo indiqué en los documentos. Entonces nosotros certificamos que donde se está pidiendo estos camiones aljibe, por ejemplo, hay déficit hídrico porque está declarado. Por lo tanto, nosotros para poder cursar lo que el gobierno regional pide, ya sea una gobernación o una intendencia, nosotros solamente validamos que esté dentro de estos 4 documentos que le acabo de indicar. Ahora, dicho eso, esto se hace prácticamente por las, no prácticamente, lo hacen los gobiernos regionales, sí, para
para decir claramente esto se licita, pero la verdad también es que esta licitación que se hace se tiene que hacer con 3 presupuestos, pero muchas veces en algunas regiones no existen 3 empresas que cubren esta situación. Por lo tanto, prácticamente es por trato directo en algunas regiones, que lo que pasa con respecto a los requerimientos de camiones aljibe, por ejemplo, en la región de Biobío. Entonces, eso depende de cuál es la situación de cada una de las regiones, que nosotros no manejamos explícitamente, pero sí todas tienen que estar en convenio marco, tienen que estar en esta situación para que las gobernaciones y la intendencia puedan hacer la contratación de estos medios. Pero vuelvo a repetir, nosotros lo que hacemos es solamente validar que la contratación esté dentro de los 4 documentos que yo le acabo de decir. Eso sería, presidente, la respuesta. Sí, tiene la palabra el diputado Fonsalía. Me gustaría solicitar, presidente, a través de su intermedio, si nos pueden enviar información acerca de las empresas que hoy día están prestando los servicios, ¿ya? Un listado de empresas por región, en lo posible, y también un poco si nos pueden complementar esa información con una base de datos de las empresas que hoy día están inscritas también en el mercado público, están inscritas, ¿no es cierto? En Chile Compra, dentro de las mismas regiones. ¿Ya? O sea, yo creo que como comisión, presidente, nos gustaría saber quiénes hoy día son los proveedores y cuántos proveedores hay, y si los gobiernos regionales y las gobernaciones, cuántos de esos contratos, me gustaría también saber, ustedes no han validado como NEMI en el último tiempo, o sea, que no hayan cumplido con los requisitos. No sé si tienen esa información como para que la puedan hacer llegar a la comisión lo antes posible, en lo posible. Muchas gracias, presidente. Hay una propuesta del diputado Fonsalía, vamos a hacer un acuerdo para solicitarla en forma oficial. ¿Se aprueba? Sí, director. Es que es para que se dirija al lugar correcto. Nosotros no tenemos esa información. Las informaciones de los proveedores son directamente de las gobernaciones y de la intendencia de los gobiernos regionales. Ellos son los que manejan el mercado de los camiones de alquiler. Yo vuelvo a repetir, solamente nosotros validamos que lo que ellos contraten esté dentro de estas 4 variables de contratación. El contrato no se hace con la ONEMI solamente valida que haya déficit hídrico, sea por APR. Exacto, que esté dentro de lo que fija el Ministerio del Interior. ¿Correcto? Al Ministerio del Interior. Quizá a dónde nos va a mandar el Ministerio del Interior, pero igual le vamos a hacer el trámite. Presidente. Mire, aquí Gracias. el diputado Fonsalía, quien hizo la moción, se lo vamos a pedir al Ministerio del Interior la información y a las gobernaciones correspondientes. ¿Eso? Gracias. Yo hice ¿Se una aprueba? pregunta. Sí. Perdón, disculpe. Diputado Gracias, Castro, presidente. Sí, quisiera saber, nosotros vimos números globales de cuánto salía en el fondo el camión aljibe en las distintas regiones. Quisiera yo saber si hay alguna determinación un poco más precisa de cuánto sale, por ejemplo, el agua con respecto al transporte, cuánto estamos gastando en agua, cuánto estamos gastando en transporte. Y lo otro es que si es que existen estadísticas también de la calidad de agua que se prestan en la clase de estos servicios. Eso, gracias. ¿Nos da su nombre, por favor? Para Sí, permiso, señor presidente, voy a pedir que el jefe, el subdirector de operaciones dé esa respuesta más técnica. Correcto. Permiso, señor presidente. La verdad es que la mayoría de ese gasto, Su nombre, por favor. Claudio Aldea, subdirector de operaciones de ONEMI. La verdad es que la mayoría del gasto que sale ahí de camiones aljibe se refiere a la contratación de los camiones, conductores, etcétera. Generalmente el agua no se cobra, sale casi gratis. O sea, lo que estamos hablando de costo ahí es el costo de distribución. El agua generalmente digo porque en algunos casos sí se paga, pero son los menos, digamos, el agua es gratis, digamos. A través de las empresas de agua potable se entrega. Ahora, con respecto a la certificación, ese es un tema que... ¿va?
cada región tiene su sistema, digamos, la sacan de pozos de otras partes y se la llevan a las comunas donde tienen el déficit hídrico, en las cuales ONEMI ha repartido estanques, que son esos elementos, y entonces acumulan para una semana. Pero Claudio, entonces eso quiere decir que los camiones van, recogen agua a un X y ese X la dona. O sea, por ejemplo, Antofagasta entrega esa agua en el caso al camión, el camión y lo que sale es el camión y el transporte. Perfecto. Así es. Cobran el flete. O sea, estamos pagando. No importa que se escuche. Ahí. No necesariamente de empresas privadas, también hay pozos de captación donde hay agua, pero está lejos de las casas, eso hay que distribuirlo porque no hay un sistema de distribución. A veces hay comunidades que usan ingeniosamente, con planzas y etcétera, que se vacía el agua en un pozo que está cerca de los lugares y ellos tienen un sistema de distribución propio, digamos. Ahí sale un poco más barato que se hace viaje solamente al pozo que se rellena con agua para que ellos a su vez la sacan a los pozos individuales de cada una de las casas. Gracias. Sí. Director, don Miguel. Presidente, hay una preocupación de la diputada Nando que es atinente. El tema, lo cierto, de la deposición de las aguas grises. Eso tiene que ver mucho con el derecho de aprovechamiento que tienen las empresas sanitarias. Las empresas sanitarias, lo cierto, son dueñas del derecho en la punta del emisario. Y ellas, lo cierto, no entregan esa agua a título gratuito a nadie. Prefieren botarla al mar en estos momentos. Es ese algo que podría entrarse a analizar dentro del tema del Código de Agua también. Bien. Es la que cae dentro del decreto 1313, que es para regadío, o sea, que puede pasar a regadío, ¿no es cierto? Es esa. Sí, por favor. Sigue siendo de la empresa sanitaria. Sí. O sea, entre el emisario y el mar, esa agua sigue siendo del... Sigue siendo. Hasta el extremo, ¿no es cierto? Donde está el emisario, sí, se abandona ahí y en ese momento tú puedes, ¿no es cierto?, tomarla y retraerla, ¿no es cierto? O sea, ¿sí? Yo puedo, perdón, yo podría continuar. Tu micrófono. Entre, presidente, tiene una palabra. Entre la boca del emisario y la superficie del mar, ¿se podría constituir un derecho sobre esas aguas? Porque en esto, por lo que entiendo, no... La sanitaria llega hasta la boca del emisario, ¿no es cierto? Hasta ahí él tiene derechos de agua. Sí. Ya. Y lo que vota el emisario y el mar, ¿se podría constituir un derecho nuevo sobre esas aguas? No, pues por eso, pero ¿en qué momento termina el derecho de la sanitaria? No sé, ¿cuando llega al mar o cuando termina...? No, cuando termina el emisario. Ya. ¿Dónde termina el emisario? O sea, en términos chilenos, el chorro que sale el emisario al mar. En el mar, al fondo. A ver, en ese tramo, ¿esas aguas pasan a ser nuevamente del Estado? Al momento de abandonarse. Al momento de abandonarse. Pero hay micrófono para que quede en el acta todo. Al momento de abandonarse, lo cierto, podrían, digo yo, no quiero ser categórico, podrían ser nuevamente entregadas por el Estado, pero es abandonadas por el dueño. Bien, la diputada Hernando quiere hacer una pregunta, una intervención. Tiene la palabra. Quiero intervenir a propósito de este punto, porque hasta donde yo sé, espero que siga siendo así, la autoridad sanitaria hace muchos años que aseguró que no hay emisarios que no sean submarinos. Por lo tanto, no existe ese tramo. Existen otros emisarios en las ciudades, pero son de descarga. Cuando se producen algunas emergencias y se sobrepasa el nivel, entonces descargan a una cierta altura. Pero el emisario normalmente es submarino y descarga 1 kilómetro en el caso de Antofagasta fuera de la costa. En relación a eso, nosotros estuvimos mirando el tema del agua en alguna oportunidad y en Antofagasta se da además que existen 2 empresas
no es la misma la empresa que administra el agua potable que la que administra las aguas servidas. Creo que es la única región donde ocurre. Donde está concesionado. Y por lo tanto las aguas servidas siguen siendo estatales. Y es una empresa concesionaria del Estado la que trata las aguas. Y cuando uno abre la llave en un lavatorio, uno paga por toda esa agua que sale. Pero la que no ocupo y que se va por el desagüe, la aprovecha y ese derecho lo tiene la sanitaria. O sea, sí, porque nosotros hemos hecho la consulta, porque si yo pagué por toda el agua que pasó, ¿por qué esa me la expropian en el fondo? Presidente. Bien. Se ha conversado bastante los temas. A mí yo quería dar una opinión. La verdad es que es bastante difícil este tema, importante. Hemos conocido acá de primera fuente la sobreexplotación de las aguas, el robo de las aguas, que se produce a través de la poca capacidad de fiscalización que tiene la institución correspondiente. Muchos pierden, me queda claro que mucha gente pierde y para variar, unos pocos ganan a costa de esto. Entonces significa que nosotros como comisión tenemos una tarea bastante importante porque hace 4 años, 5 años, cuando fui diputado también constituimos una comisión investigadora. Después se constituyó afortunadamente esta comisión en forma permanente, que eso ya es al menos un avance y por lo tanto yo creo de que tenemos tareas importantes que hacer. Yo por mi parte, no sé si hay alguna otra opinión de parte de los diputados y diputadas. Diputado... Presidente, me gustaría que al menos hiciera una mención a la pregunta que formulé respecto al tema de los pozos profundos, que actualmente no permiten ningún tipo de flexibilidad y quizás incorporando un suplemento podríamos tener agua y evitar también quizás esta compra tan generalizada en mi región, como se pudo ver, de... Don Miguel sí, tiene la... Se apagó de nuevo. El tema... Se volvió a apagar. A través de la Dirección de Obras Hidráulicas, que es la que tiene que ver con el tema de los aguas potables rurales, que es lo que usted tiene la preocupación, voy a solicitar de que le hagan llegar la respuesta, estimado diputado. Es la Dirección de Obras Hidráulicas la que ve el tema. Al diputado y a la comisión completa. Podría ser entonces vía presidente, quizás solicitar justamente un oficio para que se pueda indicar la respuesta de manera que tengamos información. Creo que lo que estoy planteando es una oportunidad de mejora al sistema y de esa forma ir contribuyendo a resolver el problema real de la gente. ¿Estaríamos de acuerdo? Por regiones. Ya. Gracias. Sí, por regiones. Y la recta. Bueno. Presidente, ¿no es Sí, posible diputado citar Ceci. al responsable o al director de la Dirección de Obras Hidráulicas que además nos cuente sobre todo este sistema de los APR, cómo estamos? Porque tengo unas dudas con las cifras de más o menos 24.000, 27.000 millones de pesos en agua en camiones aljibes que se reparten contra, creo que en la ley de presupuesto, más o menos 17.000 millones para la construcción de los APR. Es una cifra bien rara, bien distinta. Entonces yo creo que sería bueno tener a la Dirección de Obras Hidráulicas que nos hable ahora de este tema, ¿no es cierto?, de los APR, cómo está funcionando, cuál es la presión que tiene, cuántos están solicitando, no sé. Podríamos ver eso para que en la próxima sesión lo podamos invitar a él. ¿Podría ser nuestro próximo invitado para la Metabril? ¿Estaríamos de acuerdo en invitar al director de Obras Hidráulicas? ¿Parece? ¿Diputado? ¿Estaríamos de acuerdo? Ya. Entonces ahí invitamos para la próxima. Bien. Se le agradece la presencia. Sí. Vamos a hacer un pequeño... ¿Ah? No, después para... Suspendimos por un par de minutitos para despedir a nuestro invitado para
Bien, vamos a... El acuerdo es invitar al director de obras hidráulicas para que venga a dar una exposición sobre los temas que planteó el diputado, para que vengan preparados para el mes de la APR y otras cosas. No sé si hay alguna sugerencia para la próxima sesión. A mí me gustaría decir algo con respecto a la pregunta que yo hice, que nos van a enviar la formulación de los datos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el decreto 90, que como bien decía la diputada Marcelo Hernando, nos entrega tablas para los distintos emisarios que van a las distintas aguas, mar, lagos, etcétera. Dependiendo de la cantidad de componentes que tenga esta agua, entonces van a ser más largos o menos largos, todos submarinos, por supuesto. El problema está en que, y por eso es la pregunta, tengo entendido que no consideran situaciones especiales como bahías, corrientes y lo que nos está contaminando nuestros mares. Entonces, es por eso que se hizo. Entonces, si como comisión podemos agilizar esos datos, podemos avanzar quizás también en una posible modificación a esas distintas tablas que hay en el decreto 90, que para mí yo creo que son importantes. Gracias. Sí. Gracias. ¿Una opinión? ¿No? Bien. La palabra... Perdón, para complementar un poco la solicitud que hicimos respecto a los camiones aljibe, dijimos Ministerio del Interior, yo lo pediría directamente a la Subsecretaría del Interior, que es la que maneja estos temas, para no tener que esperar que el Ministerio del Interior oficie a la Subsecretaría del Interior y que recién ahí pida los informes a los gobiernos regionales. Adelantar un paso, ¿no? ¿Hay algún plazo para que respondan o no? Porque si no va a llegar el año... Comisiones no. Ya, entonces tiene que ser una carta más o menos perentoria que nos responda. Yo pediría los periodos 2016 y 2017, si usted me pregunta. Correcto. Presidente, perdón. Principalmente cuando se sube creo que fue el 2016 cuando sube el gasto. Sí, 2016. Yo debería hacer un comparativo 2016 para el 2016. Ya. 2016 2017. Te solicitará entonces aquí. Perfecto. ¿No? Bien, que tengan una feliz distrital con harta pega. Se levanta la sesión. Que le vaya todo bien.